Sobre Psicoeducando, tu recurso sobre psicología basada en evidencia, y en este nuevo episodio vamos a estar hablando sobre el caso de Jeffrey Dahmer. En este episodio también vamos a hacer un formato diferente, voy a estar acá hablando con mi colega Laura. Bueno, Juan, sí, en esta ocasión vamos a hacer un episodio particular que es hablar sobre Jeffrey Dahmer, y consideramos que está bueno hacerlo en conjunto y ir charlando juntos sobre su vida y su análisis de diagnósticos. Y un poco lo que vamos a hacer primero es empezar haciendo un recorrido sobre su biografía, así que, bueno, un montón de lo que vamos a ver se va a superponer con la serie, porque vamos a recorrer su biografía desde el principio hasta el final, y después vamos a hablar un poco más sobre los diagnósticos que se barajaron en aquella época, y en realidad lo tomamos al caso porque es bastante emblemático de los problemas diagnósticos que existen, de los cuales venimos hablando en el canal en muchos episodios, ¿sí? Totalmente. Así que vamos a empezar un poco con la biografía. Bien, empecemos. ¿Quién fue Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, en Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Fue hijo de Lionel y Joyce Dahmer, en una familia de clase media. Es importante que se lo describe como un niño enérgico, feliz, simpático, extrovertido, hasta sus 4 años. El padre notifica que hasta sus 4 años era una persona muy extrovertida, muy simpática, agradable, en el sentido de que le gustaba interaccionar con las personas, era sociable, y a sus 4 años sucede que Jeffrey tiene una operación de doble hernia de disco. Y el padre dice, por lo menos en las entrevistas que son popularmente conocidas, que están subidas en las redes, el padre dice que a partir de sus 4 años, a partir de esa operación, Jeffrey sufre un cambio de comportamiento, por así decir. Empieza a estar más retraído, más introvertido, con menos interés social. Esto obviamente es lo que él manifiesta, lo que él describe. Después en el análisis vamos a ir viendo un poco lo que se dice sobre esa operación, por qué pudo haber tenido un impacto o no. Pero es lo que el padre manifiesta luego en las entrevistas, que este cambio de comportamiento fue muy llamativo en Jeffrey. A su vez, en ese momento, la familia sufría muchos cambios de mudanzas, pasó por 3 casas diferentes. Esto también llevó a que también pueda haber tenido un cambio de comportamiento, menos interés social, menos amigos. Y los padres notaban como un sentimiento de inferioridad de Jeffrey hacia los demás. Y particularmente en esos años posteriores nace su hermano menor, y le dan el propósito de que él le elija el nombre a su hermano, como esta idea, ¿no? De lo notaban raro, como muy, muy solo, muy solitario, como inferior, que se sentía Jeffrey. Entonces le dan esta idea de ponerle el nombre a tu hermano. Jeffrey le pone David a su hermano menor. Obviamente esto también es parte de ya más adelante en su vida, pero muy poco se sabe del hermano de Jeffrey. De hecho, en la serie y mismo en su relato de biografía aparece muy poco sobre David, como que no fue un hermano primero muy cercano a él, ni de chico, ni de grande, y en cuanto sucedió lo que sucedió, digamos que se descubrieron los casos, David no tuvo nada de contacto con Jeffrey. De hecho, hasta el día de hoy lo que se dice y lo que dijo el padre en entrevistas es que tiene una vida normal, en el sentido de trabajo, familia, y que cuando sucedió todo lo que sucedió se cambió hasta incluso el nombre para no tener nada aparejado a Jeffrey. Pero bien, él le puso su nombre, igual nunca tuvo mucha interacción con su hermano desde chicos, se llevaban 7 años de diferencia. Y a todo esto, en todos estos años de infancia de Jeffrey, la madre sufría diferentes diagnósticos, digamos, no se le diagnosticaba particularmente algunas cosas, se decía que era ansiedad, depresión postparto, pero lo que llevaba a que la madre esté con mucha medicación, muy desafectada a Jeffrey sobre todo, no tenía contacto afectivo, no lo abrazaba, no lo acompañaba. Tenía muchos consumos de medicación, lo que incluso llevó a que muchas veces haga intentos de suicidio, que Jeffrey la tuvo que encontrar en esa situación y llamar él a la ambulancia y a la policía. Esto habla de un ambiente un poco bastante descuidado en ese sentido, con mucho abandono tanto físico como emocional a Jeffrey. A todo esto el padre también sufría, muchas obviamente discusiones con su madre, tenían discusiones bastante violentas, con incluso hasta elementos de riesgo como cuchillos enfrente de Jeffrey. Él obviamente lo sufría mucho, se notaba, por lo menos lo que se manifiesta es que sufría mucho estas situaciones, y incluso el padre viajaba mucho por laburo. Jeffrey le ha llegado a pedir que no se vaya, que se quede en la casa, y el padre se iba. Es decir, el padre capaz estaba en ciertos momentos, digamos, manifestaba ciertos cuidados más de lo físico, capaz conectarse con unas cosas con Jeffrey, que ahora vamos a ver a continuación, pero emocionalmente de vuelta, un vacío. Sí, esto es sumamente importante, más que nada por cómo él vivió su infancia. Esto no estamos diciendo que es por esto, no, pero sí como que realmente fue una decisión muy, muy importante e impactante en su vida, ¿no? Bueno, y en estos años, entre los 10 años de Jeffrey, empieza a tener un encuentro importante con su padre en una situación particular. El padre le comienza, porque encuentran un animal muerto en el jardín de la casa, y le muestra cómo diseccionar a un animal.
empieza a sacar los órganos, le muestra los órganos, le cuenta incluso que se estaban probando lobotomías en sapos para poder controlarlos. Es decir, le empieza a contar ciertas características de los animales y mostrarle sus órganos a un chico de 10 años, ¿sí? Esto a Jeffrey le empezó a fascinar, le encantaba. Empezó a recolectar animales de los caminos que encontraba, animales muertos. Los empezaba a recolectar y llevar a su casa, a su garage, para empezar a hacer esto, poder abrirlos, ver sus órganos, ver lo que tenía un animal adentro. ¿Por qué digo que esto era su encuentro con su padre? Era algo que hacían juntos gran parte de las veces. Su padre es como el momento de encuentro de intimidad o de contacto con su padre, era en esos momentos, ¿no? Y es algo que repetían juntos. Y en su adolescencia, Jeffrey afirma que alrededor de los 14 años comenzaron estas compulsiones hacia la necrofilia, de masturbarse, pensando en lo que había hecho antes con los animales, en sus órganos, cuando los tenía en su mano. Y empezaron a comenzar acá estas fantasías un poco más intensas, que él también recurría frecuentemente al alcohol como para evadirlas, ¿no? Por así decir. A todo esto recordemos que Jeffrey era una persona, o por lo menos así él se relataba y lo manifiestan las personas que lo conocieron, muy desconectado socialmente, no tenía amigos, estaba muy tenso, e incluso las cosas con las que se relacionaba con los pares eran comentarios como graciosos, de chiste, donde comenzó a ser el payaso de la clase, por así decir, entre comillas, que así se lo llamaba, porque hacía comentarios o ruidos extraños, que eran graciosos, pero hasta un punto empezaban a ser como raros para los compañeros y se alejaban, lo dejaban solo. Y él también no buscaba interaccionar, ¿sí? Pero todo esto sucede al mismo tiempo, es decir, está alejado de sus pares, no tiene amigos, lo tratan del gracioso de la clase, y a su vez él empieza a tener estas fantasías y compulsiones de tener órganos en su mano, masturbarse pensando en eso, etc., ¿sí? Y algo que me parece importante agregar en este momento es que Jeffrey sí se identificaba como homosexual, y en este momento comenzaba a explorar su sexualidad y se empezaba a identificar como homosexual, se sentía atraído por hombres, y en este momento también había intentado masturbarse pensando en mujeres, no lo había conseguido, y empezaba también a masturbarse a veces viendo material pornográfico homosexual, ¿sí? O sea, seguía mezclando estas fantasías, por un lado homosexuales y por otro lado relacionados con animales muertos, con disecaciones. Perfecto, sí, totalmente. Y bueno, así siguió su adolescencia de Jeffrey hasta que se termina graduando, ¿no? del instituto. Y en ese lapsus de que él se gradúa, los padres se divorcian, que después de mucho tira-y-afloje, por así decir, se terminan divorciando. Lionel, su padre, directamente alquila una habitación en un motel cercano y se muda, se va de la casa. Y a los días la madre, cuando él llega, Jeffrey encuentra a la madre con su hermano menor, con valijas, yéndose para una casa lejana de Wisconsin. Esto es importantísimo porque él se recibe, por así decir, de nuestra secundaria y queda solo en la casa. Digamos, los dos padres se van. El padre obviamente no sabe que la madre se termina yendo, es decir, el padre se va antes. Entonces el padre cuando vuelve, ahora vamos a contar, a los 6 meses, se encuentra con esta historia, pero queda solo, ¿no? Con 17 años. Y acá es donde comienzan realmente los episodios. En este punto es importante señalar también que Jeffrey ya venía desarrollando un consumo de alcohol importante, ¿sí? Excesivo. De hecho, algunas de estas payasadas que él hacía en el colegio se dice que eran por ahí para disimular las veces que de verdad estaba intoxicado. Por ejemplo, con estas payasadas él simulaba, por ejemplo, algún conocido con parálisis cerebral o algunos manerismos que después le ayudaban a disimular cuando realmente estaba intoxicado en el colegio. Es decir, tenía un consumo de alcohol muy importante y ya a esta altura venían evolucionando sus fantasías necrófilas, ¿sí? Ya venían hace 4 o 5 años masturbándose con estas imágenes de cadáveres, de animales muertos, y por general venían intensificándose en intensidad, ¿sí? Aumentando en intensidad. Y ya para esta época, cuando empieza a estar solo, Jeffrey empezaba a tener algunas fantasías con algún corredor que pasaba cerca de su casa corriendo y se imaginaba cómo sería tener relaciones con este corredor y específicamente con su cadáver, ¿sí? O sea, cómo sería matar a este corredor y tener relaciones con su cadáver. De hecho, en la serie lo muestran muy bien que él planifica, por lo pronto hablamos de una planificación previa porque había llevado un bate de béisbol al recorrido, salió detrás de los arbustos, se entiende que es para pegarle, matarlo y llevarlo a su casa, pero cuando hace esto como que se queda paralizado y el corredor se va corriendo y bueno, no termina sucediendo, ¿no? Pero ya había como cierta intención, por así decir, se podría ver, pero no sucedió. Como decía Juan, está buenísimo porque en ese momento, hoy hay entrevistas de maestras que dicen también que ya en la época de la escolaridad notaban también como ciertas conductas que parecía que estaba un poco con alcohol encima,
pero bueno, lo disimulaba como dice Juan, y trataba de disimularlo de algún modo. En este periodo que él estaba solo en la casa, bueno, básicamente vivía a base de alcohol y había armado un pequeño gimnasio en su living, digamos, con un banco plano y mancuernas, y estaba muy obsesionado con, por así decir, hacer estas actividades, ¿no? Como hacer mancuernas, hacer peso y nada, pasaba gran parte del día haciendo eso realmente. Como decía Juan, él empezó a hacer un recorrido en auto por un camino. A este joven no terminó haciendo nada, pero sí, su primer víctima realmente es Steven Hicks, que es una persona que estaba esperando un aventón, como se dice, para que lo lleven a un recital. Él frena, ve la oportunidad, lo invita, que le dice, te voy a llevar, pero primero pasemos por casa a tomar unas cervezas. El chico le parece bien, fueron y bueno, comienzan a tomar las cervezas y con el paso de las horas, el chico le dice, bueno, me tengo que ir, me vas a llevar, tenemos que ir al recital, voy a llegar tarde. Jeffrey como que no, tomemos algo más. Bueno, obviamente el chico se viene un poco incómodo porque también nota la incomodidad general, hasta que incluso Jeffrey intenta darle un beso, se le acerca, y ahí es donde el chico dice, no, bueno, yo me voy, no vine para eso, yo tengo que ir a un recital, se va, intenta salir, mejor dicho, y ahí es donde Jeffrey tiene el impulso de pegarle con una mancuerna, y bueno, lo termina ahorcando y lo termina matando. Y acá me adelanto un poco, pero voy a hablar de algo que va a ser importante después en cuanto hagamos el análisis, que tanto en esta víctima como en futuras víctimas hay discusión sobre cuánto es planificado y cuánto es impulsivo. Porque si bien dijimos que ya había intentado planificar matar a alguien previamente y tenía estas fantasías de matar personas o poder empezar a relacionarse con los cadáveres de las personas, algo que se observa es que por lo general cuando invita a las víctimas a su casa no parece estar del todo claro qué es lo que va a hacer con las víctimas, y parece que el asesinato ocurre cuando la víctima intenta irse de la casa o empieza a hablar de que se tiene que ir a otro lugar. Ahí empieza a manifestarse una emocionalidad intensa en Jeffrey, que, lo vamos a ver un poco más en la parte de análisis, pero algunos mencionan que tiene que ver con el miedo al abandono, con un temor intenso al abandono, y ahí puede reaccionar estas conductas impulsivas de evitar que la persona se vaya a través de matarlo, ¿sí? Total. Así que eso es interesante para después tenerlo en cuenta. Aparte, algo importante que sucede mucho en los momentos en que realiza obviamente después el asesinato, es que es como que entra en shock por momentos, como que dice, che, dale, despertate, como no cae en cuenta que lo asesinó, como algo como muy, muy rápido igual, ¿no? Que sucede, y de hecho en esta víctima después como que se queda en shock, levantate, obviamente estaba muerto, y después sí empieza la parte ya de cómo borro la evidencia, que también esa es la parte importante. En este caso, particularmente, desmembró el cuerpo de esta persona, la metió en bolsas de plástico, las intentó tirar en un río, pero justo lo frenó una policía. La policía obviamente vio que era un chico de 18 años, que se acaban de divorciar los padres porque él le cuenta eso. Nada, los dejó ir, le dijo, andate a tu casa, porque lo vio que estaba en exceso de velocidad y con un poco de alcohol, le dijo, volvé a tu casa, no hacemos más que una multa, pero volvete a tu casa. Entonces él falla en algún punto en este tirar las bolsas en el río. ¿Por qué lo digo? Porque empieza a armar como, cuando vuelve, tiene que pensar un plan B. Y es donde empieza a armar este procedimiento que luego empezó a ir perfeccionándolo en base a avanzaban las víctimas, que es el de desmembrarlos, ponerlos en ácido, limpiar los huesos, enterrar ciertas partes del cuerpo en ciertas partes de la casa y partir los huesos incluso con martillos. Entonces, acá hay varias cosas ya muy interesantes, ¿sí? Por un lado, vamos a ver algo que se va a repetir en la historia de Jeffrey, que es en realidad algunas fallas en cuanto a lo social, en cuanto al contexto y a la no detección de una persona peligrosa. Así que esto es algo que va a ser muy trascendental en la historia. Muchas veces los policías o diferentes instituciones que pueden brindar seguridad no van a detectar a Jeffrey a tiempo o no van a hacer un análisis exhaustivo. Y por otro lado, es muy importante el hecho de que Jeffrey intente evitar esconder la evidencia, deshacerse de la misma, porque habla de la no desconexión total de la realidad. Jeffrey sabe que lo que está haciendo está mal, o sabe que es algo que es sancionado socialmente, y por lo tanto trata de esconder esta evidencia. Esto es muy importante. Y por otro lado, es importante destacar que a medida que empiece a intentar diferentes métodos para deshacerse de la evidencia, va a empezar a explorar un poco más con la necrofilia, ¿sí? Algo que se observó es que en realidad no tenía en sus primeras fantasías la idea de consumir a las víctimas o partes del cuerpo de las víctimas. Pero en este proceso de desmembramiento y empezar a eliminar diferentes partes del cuerpo, lo que él relata es que en algún momento ingirió sangre
sintió su sabor y de a poco fue, tal como hizo con las fantasías masturbatorias, empezó a aumentar en intensidad en cuanto a sus conductas de exploración y empezar a ingerir otras partes del cuerpo. Entonces esto también generó el contexto para que siga desarrollando un poco más su parte necrofílica y parte caníbal. Total. Está excelente todo eso. Y bueno, acá llegamos a la parte de, bueno, su primer víctima. Esta fue su primera víctima, después de mucho tiempo, después hubo un tiempo que no hubo víctimas. Pero es importante porque acá llega el padre de vuelta a su casa después de 6 meses de haberse ido y encuentra esta noticia, que es que la madre se había ido con su hijo menor y había desaparecido, lo había dejado a Jeffrey solo. Encuentra una casa obviamente totalmente sucia, abandonada, con un gimnasio en su living, con cervezas tiradas por todos lados. Obviamente el padre un poco ya parece asustado, ¿no? O por no sé, es lo que él manifestaba mucha duda sobre cómo ayudar a Jeffrey, que era su intención siempre. Bueno, en este caso, el papá de Jeffrey ya estaba con una nueva pareja y bueno, juntos en realidad le pagan la facultad o la universidad a Jeffrey para que vaya a estudiar. Él intenta, pero cuestión que termina faltando siempre. Obviamente seguía con el consumo de alcohol, termina faltando y lo terminan expulsando de la universidad. Lo llaman al padre, le avisan, el padre desahuciado no sabía qué hacer, le decía a Jeffrey directamente: no sé más qué hacer con vos. Realmente se lo decía así. Y lo envían al ejército, pensando que obviamente esto lo va a poder ayudar. En principio le va bien hasta que terminan expulsándolo nuevamente por su consumo de alcohol y también porque había intentado, o mismo lo hizo, drogar a un compañero. De vuelta, le salía esta compulsión, este impulso, como decía Juan anteriormente, de tomar un cuerpo y tenerlo dormido, sin vida o sin movimiento enfrente de él. Este punto sobre la compulsión va a ser muy interesante en la parte del análisis porque es por ahí el área más controversial o que mayor debate genera en cuanto a qué se refería Jeffrey con este impulso, con esta compulsión. ¿Sí? Vamos a hablar un poco más en la parte de análisis. Y es interesante también notar esto que menciona Lau, va a ser un patrón recurrente también en la historia de Jeffrey. La no constancia con diferentes trabajos, con la disciplina, con la organización y poder mantenerse trabajando en diferentes instituciones, sea en el ejército, sea en espacios de trabajo. Y es un área interesante porque se sabe que esto no era producto de dificultades cognitivas, por ejemplo. Se le tomaron test de inteligencia en donde su inteligencia fue promedio o superior al promedio. Pero sí muestra una baja escrupulosidad, ¿sí? Una baja conciencia social y sobre todo motivación a poder mantener estas conductas en el tiempo. Más adelante Jeffrey, cerca del juicio y cerca del final de su vida, va a mencionar que lo único que lo motivaba eran estas fantasías necrófilas, esta búsqueda de placer y satisfacción, y tenía muy poco interés por otras áreas de su vida, por el trabajo, por relaciones sociales, por su futuro. Era casi lo único que lo motivaba. Y eso explica un poco esta falta de adhesión a otras áreas de su vida. Totalmente. De hecho, él menciona que a raíz de su quinta víctima igual, ya llega un punto en que ya no trata de controlar más, no como la compulsión. Como un tiempo que trataba de controlarlo, evitarlo, por así decirlo, hasta que llega un punto en que suelta la rienda y no controla más esto y le empiezan a controlar a él las compulsiones, ¿no? También algo importante es que mientras estuvo en el ejército aprendió sobre medicamentos, sobre hipnóticos y sobre cómo poder drogar víctimas o qué efectos tienen diferentes medicamentos en cuerpos humanos. Es verdad, de ahí saca esta información que empieza después a utilizar en sus procedimientos. Esto es lo que mencionaba antes, ¿no? De que va puliendo su procedimiento, lo va como adquiriendo cosas y probando cosas y bueno, termina haciendo lo que termina haciendo, avanzando diferentes formas. Bien, y bueno, obviamente cuando lo echan del ejército y el padre se entera de esto, ya es como que ya no sabía realmente más qué hacer. Lo que hace es enviarlo a la casa de la abuela, en un pueblito cercano ahí cerca de Milwaukee, y ahí es donde se queda gran parte de esos años siguientes y donde comete obviamente igual 4 asesinatos más. En principio es enviado para no consumir alcohol y para tener, como decía Juan, un trabajo, tratar de enderezar su vida. Ese era el objetivo del padre, como que enderece su vida y que tenga un objetivo, un proyecto. En principio Jeffrey logra no consumir alcohol, o sea, no había básicamente alcohol en la casa de la abuela, comienza su trabajo, pero muy a poco siempre termina llevado por la compulsión, ¿no? Esto de que termina cediendo. El primer hecho que sucede es que roba un maniquí de una tienda de ropa, se lo lleva a su casa, con el cual se masturba, duerme con él. En algún punto, él necesitaba ese maniquí ahí en su cama, hasta que la abuela lo descubre y se lo tira, y esto también es un episodio muy fuerte, porque obviamente se violenta mucho Jeffrey al enterarse que le habían tirado el maniquí, porque era capaz una forma que él encontraba
de encontrar satisfacción, ¿no? Tener una especie de cuerpo, por así decir, muerto, inerte en su cama. Ahí vamos la parte en la que su fantasía realmente era tener un cuerpo sin vida. De hecho, más adelante Jeffrey va a explicar, digamos, que en realidad su objetivo no era necesariamente matar a las personas. Si hubiera tenido alguna alternativa de poder conseguir que un cuerpo se quede con él durante mucho tiempo, y es importante esta manera de hablar, un cuerpo más que una persona, exacto. Él lo hubiera aceptado. Por eso, bueno, más adelante va a hacer algunos intentos de conseguir que las personas se queden a través de lobotomías o diferentes mecanismos, pero siempre fantasía con esta idea de que si hubiera otra manera de hacer que una persona se quede, lo haría, que no sea matándolo. O sea, no es tanto el matar en sí mismo el objetivo de Jeffrey. Totalmente. Bueno, luego Jeffrey empezó a esperar un poco la noche y terminaba yendo a baños saunas, que son lugares de encuentro para hombres que buscaban sexo anónimo. Bueno, terminó yendo y en la primera ocasión le pasó algo que mencionaba Juan anteriormente, que es ante el que el otro se pretende ir, por así decir, porque tiene que hacer cosas. Jeffrey reacciona muy mal, como, no, ¿por qué te vas a ir? Quédate acá. Entonces, ¿qué empieza a hacer Jeffrey en las próximas personas con las que empieza a tener encuentros? Empieza a dormirlos. Les daba una bebida con este somnífero, las personas se dormían, entonces se quedaban en la noche con él, durmiendo, ¿no? ¿Qué es lo que él quería? Dormir abrazado con alguien, sentir su corazón. ¿Qué pasa? Comete 2 víctimas así, o sea, no los termina matando, los duerme. Y en la segunda particularmente, la persona termina con sobredosis en un hospital internado. Entonces, ¿qué pasa? La persona dueña del sauna le dice, no, acá no entras más. Entonces, cuando él llega con su otra persona, digamos, otra noche, le dice, no te acerques a él, que duerme a las personas, que los duerme, que los droga. La persona que estaba acompañada de Jeffrey se va corriendo. A Jeffrey le dice, no volvés nunca más acá, no entras más. Entonces se le acaba esta oportunidad de tener esos lugares donde él podía ir con sus compañeros, ¿no? Algo importante hasta acá también es que además de estas 2 víctimas, Jeffrey también, cuando estaba en el sauna, veía a personas de diferentes edades, con diferente peso, con diferentes cuerpos. Y lo que se dice es que intentaba también drogar a otras personas, ¿sí? Para ir probando qué efectos tenían los medicamentos en personas de diferente peso y diferente edad. Entonces fue aprendiendo de manera práctica también los efectos de diferentes dosis de medicamentos en diferentes tragos, en diferentes bebidas, ¿sí? Con diferentes personas. Como para empezar a ver a ojo qué efecto tendría o cuál sería la dosis adecuada. Perfecto, sí. Y bueno, en septiembre de 1987 se lleva a su segunda víctima, Steven Tuomi, que como no se podían ya ir a estos lugares que Jeffrey estaba como prohibido, acá vemos esto que hablaba Juan antes, ¿no? Como muchas fallas, porque ya había sido una persona que había drogado hombres en un baño saunas, ¿no? Digo, un antecedente importante tenía, ¿no? Y él desaparece un poco de esa zona porque era muy conocido ya la persona que drogaba a los hombres. Entonces terminó yendo a un hotel con esta persona. Y lo importante de este dato es que, de vuelta, él intenta drogar al otro, sin querer termina consumiendo a él la droga. Bueno, después logra que el otro también tome un vaso con droga, pero estaban los dos un poco drogados. Entonces se duermen y el otro día cuando se levantan lo que él encuentra es primero todos sus brazos lastimados con sangre y a Steven Tuomi, la segunda víctima, todo su cara destrozada básicamente. Entra en shock, de vuelta, despertate. Cuando se da cuenta es como que entra en shock y después cuando se da cuenta de que realmente lo mató, o sea, él en entrevistas dice, la verdad no recuerdo nada, pero sí, claramente lo maté yo. Va a comprar una valija, la más grande que encontró, mete el cuerpo, se lo lleva a su casa de la abuela para hacer todo el procedimiento. O sea, es decir, la planificación de sacar la evidencia y desaparecer a la víctima lo hace luego totalmente frío, ¿sí? Bueno, y en la casa básicamente hace todo el procedimiento que venía haciendo con todas las víctimas. Y acá es donde digo que ya acá Jeffrey menciona como que acá ya dejó ir un poco todo el control que tenía sobre estos impulsos, porque realmente en esta ocasión no recordaba haberlo hecho, pero ya es como que acá dice, ya está. Lo empieza a hacer más o menos como sin cuidado. A este cuerpo sí se dice que lo tuvo en el sótano como una semana, con el cual tenía relaciones con este cuerpo, hasta que empezó a tener un olor tan fuerte que la abuela le empezó a decir y tuvo que obviamente deshacerse del cuerpo con todo el procedimiento que venía haciendo. E incluso acá la abuela llama al padre para notificarle que hay un olor muy extraño en el sótano. El padre viene, no encuentra más que cositas o herramientas que él decía que utilizaba para los animales, porque él decía que él seguía teniendo esta fascinación por los animales muertos y hacía eso, ¿no? El padre obviamente le cree, creemos que le cree porque no hace nada y se va.
Bueno, acá ya tuvo 3 víctimas en este periodo que estuvo con la abuela. Hacía el mismo procedimiento, los llevaba a la casa de la abuela, los drogaba y después los asesinaba en el sótano. La abuela, cansada, por así decir, de escuchar los ruidos, de escuchar gritos a la noche, en un momento era la 5ª víctima que no llegó a matar, la 5ª persona. La abuela baja, dice qué está pasando, él le cuenta, no, es un amigo, está alcoholizado, o la abuela dice, bueno, me voy a quedar acá sentada al lado de él para cuidarlo hasta que otro día que se vaya. Esto le cambió los planes a Jeff, porque obviamente ya estaba un poco más dificultoso en hacer esto en la casa de la abuela. Esta persona se salva, va y hace la denuncia, esto es importantísimo de vuelta, las denuncias que había eran bastantes, va a hacer la denuncia y no le creen. Básicamente dicen no, como que realmente no le dan atención. Sea en su momento se dice que era por su color de piel, lamentablemente, que era que no le daban atención a que era verdad lo que él decía, que le intentaron drogar y matar en una casa, básicamente. O sea, Jeffrey tuvo varios encuentros con la ley, tuvo muchas conductas disruptivas con la ley, tuvo varias denuncias en diferentes momentos de su vida, fue expulsado de diferentes trabajos e instituciones, como decíamos, por intentar drogar gente, por robar medicamentos, por robar incluso bolsas de sangre, o sea, por diferentes motivos, y hubo una falla sistemática desde la parte social de poder detectar y de poder brindar un tratamiento o poder agarrar esto a tiempo. Bueno, y totalmente como decía Juan, a ver, hubo muchas denuncias y muchos llamados de vecinos, de personas que denunciaban algo extraño en el departamento de Jeffrey después cuando vive solo, y nunca se frenó, ¿no? Como que siempre se miró por arriba y no se terminó de frenar. De hecho, había tenido una denuncia previa antes de estos episodios por haberse también masturbado en frente de personas, y el juez, como lo vio de cierto estilo, dijo, no, usted es un jovencito, es como mi nieto. Nada, como que no le daban realmente la severidad que tenía el caso, ¿no? Y lo más importante es que después de haberse ido de la abuela y se fue a su departamento, alquiló un departamento en el edificio donde, cometió después todos los crímenes restantes. Él recibe una denuncia porque intentó, seducir a un chico, intentó obviamente hacer un poco lo que venía haciendo, que es drogarlo. Este chico logra salir corriendo, drogado, de la casa. En este caso, este último caso fue ya en la abuela, sale de la casa drogado y hace la denuncia por agresión sexual, lo cual él sufre una condena de 1 año, donde va preso. Pero ¿qué pasa? Va preso. El padre cuenta que él le escribió una carta al juez, un poco relatando esto, ¿no? Pidiéndole ayuda, ¿no? Como si por favor Jeffrey en la cárcel podría recibir asistencia psicológica o ayuda, porque él consideraba que su hijo necesitaba ayuda para poder estar mejor. Bueno, él hace la carta, pasa el año, no hay más contacto, y al año o a los 10 meses, entiendo que sale antes por buena conducta, cuando lo va a buscar, esto es una imagen que se ve muy, muy claro en la serie, me parece sumamente descriptiva si fue así, muy, muy desolada, que es que el padre le pregunta, ¿recibiste ayuda? Y él le dijo, no, nadie vino a hablar conmigo en todos estos meses. El padre, después que se va Jeffrey de la vista de él, se pone muy desolador, ¿no? Como diciendo, no pasó nada en la cárcel. Realmente él no recibió ayuda, sigue siendo la misma persona, y con el miedo que implicaba para el padre volver a que Jeffrey esté solo, ¿no? Bueno, y entonces después de haber salido de la cárcel, huyó un poquito con su abuela, pero ya, como dijimos antes, se mudó definitivamente al edificio donde terminó cometiendo el resto de los asesinatos. Y básicamente acá ya era, como decíamos antes, buscaba a las víctimas en ciertos bares, los llevaba a sus casas, los invitaba diciendo que le iba a pagar $50 por sacarse fotos. Las víctimas accedían y cuando estaban en su casa, él les daba algo para tomar con la droga, los dormía, y es donde él hacía todo este acto de sacarle fotos, porque les sacaba fotos, dormía con ellos, y obviamente después los asesinaba, intentaba hacer esto que hablábamos antes de la lobotomía, para poder dejarlos quietos, inertes, por así decir, en su casa, que no se vayan. Y acá podemos mencionar algunos datos que van a ser clínicamente relevantes para el análisis, ¿sí? Por un lado, Jeffrey, como decíamos, era una persona muy solitaria, no tenía contacto con otras personas o vínculos afectivos significativos, más allá que sus familiares directos. Sin embargo, tenía la capacidad de poder manipular o de poder persuadir a otras personas de que vayan al departamento de él, o sea, tenía estas habilidades sociales cuando él así lo quería, ¿sí? Esto es un dato importante. Y por otro lado,
empezaba a explorar cada vez más en una serie de pensamientos bizarros o pensamientos excéntricos sobre qué cosas hacer con los cadáveres o qué es lo que iba a pasar después con los cadáveres, ¿sí? Lau mencionaba esto de, bueno, intentaba construir zombies como sería básicamente una persona que no se vaya del lugar, que se quede ahí con él, como estando en vida, pero sin capacidad de poder, bueno, de tener voluntad propia, pero era extremadamente bizarra la manera en que él quería llegar a conseguir estos zombies y hasta él mismo reconocía que no lo podía hacer verdaderamente, que no tenía la capacidad o el conocimiento técnico de si algo así siquiera es posible y cómo hacerlo. Y tenía diferentes ideas, ¿sí? No vamos a dar muchos detalles, pero tenía ideas que tenían que ver con electricidad, con cables, con programar como si un humano fuera un robot, o bueno, como decía Lau, con taladrar y con usar diferentes líquidos o agua, o en un momento había buscado para alguna máquina criogénica para poder congelar una figura humana, y si pudiera congelar a una persona pensaría que no tendría que seguir matando. Ahora, esto es importante primero porque habla sobre el pensamiento bizarro, excéntrico que estaba teniendo y que él mismo podía reconocer como excéntrico o bizarro, ¿sí? Y por otro lado, habla, bueno, Jeffrey en día es catalogado como un asesino serial del tipo de búsqueda de placer y satisfacción, ¿sí? O sea, lo que motivaba sus crímenes no era odio, no era venganza, no era algún tema con las víctimas en particular, sino que tenía que ver con la búsqueda de satisfacción. Él dice que buscaba a sus víctimas por el atractivo físico, por cuánto le gustaban, y algo que él no llegó a admitir, pero muchas de las personas que lo hablaron sostienen, es que también buscaba a las víctimas según que sean de bajos recursos, que tengan una red social o una red de contención debilitada, cuestión que no haya mucho movimiento para buscarlos una vez que él pudiera matarlos. Esto no lo llevó a admitir Jeffrey, pero sí es la postura que sostuvieron varias personas que analizaron su caso. Y también, por último, es importante con respecto al sadismo o al no sadismo, ¿sí? Lo que se dice es que en realidad él no buscaba generar dolor, o no era una parte que particularmente disfrutaba la parte de matarlos, sino que era como un medio para un fin. Lo que él quería es, ¿qué hago después una vez que ya tengo el cadáver? ¿Sí? Entonces, hasta acá es el caso de Jeffrey, ¿no? Y después, fue a prisión, ¿no? Sí, no, hubo un episodio, capaz más relevante, que está bueno siempre contar, que es el muy conocido de la vecina que llama a la policía porque encuentra un chico asiático corriendo por toda la calle desnudo sin poder hablar. Esta era una víctima de Jeffrey que ya había sacado fotos, ya lo había drogado, ya le había intentado empezar a hacer la lobotomía, por eso tenía afectada el área del lenguaje de este chico. Y Jeffrey había ido a comprar algo de alcohol a una tienda, entonces cuando llega se encuentra con la policía, esta vecina, y el chico sentado en los escalones del edificio. Que dice Jeffrey que era su novio amante, que estaban jugando algo sexual y que estaba alcoholizado y que no se preocupe, que lo iba a cuidar. Claramente la vecina estaba desahuciada, diciendo no pueden dejar un chico, saben la identidad, sabe qué edad tiene, parece de 14. Jeffrey decía no, tiene 19. Bueno, tenía 14 años y era el hermano encima del caso anterior que mencionamos del chico que Jeffrey intentó seducir y le hicieron la denuncia y terminó preso. Era el hermano encima, coincidía, el hermano menor. Cuestión que la policía dice, bueno, te acompañamos al departamento y nos mostraron las pruebas, porque decía, tengo pruebas, tengo fotos de él, que es mi pareja. Bueno, lo acompañan, entran, les muestra las fotos, que eran las que habían sacado hace 20 minutos cuando estaba con la víctima. Son fotos sacadas, la víctima, digamos, desnuda, no, digamos, con Jeffrey, digamos, raro todo. Le creyeron porque eran buenos. El tema de homosexual, en esa época también había mucho tema realmente con los homosexuales, entonces realmente la policía dijo, no, bueno, está bien, me voy, nos vamos. No entraron a ver que si entraban al cuarto encontraban muchas cosas, porque ya había víctimas en su haber. Entonces, básicamente se van, lo dejan con la víctima, lo termina matando Jeffrey, y la vecina llamó después a la policía porque escuchó ruidos en la habitación de Jeffrey, llamó pidiendo datos, si sabían que era mayor, si estaba bien. Bueno, la policía le decía todo el tiempo, sí, está todo bien señora, deje de llamar. Básicamente es algo que es muy conocido este episodio porque de vuelta hubo una denuncia, una alarma, y no hicieron nada, básicamente. Y ahí ya, sí, hubo un montón de episodios de asesinatos, hasta el último víctima que no fue asesinada, que sobrevivió, que fue Tracy Edwards, que fue la persona que logra salir drogado de la habitación de la casa de Jeffrey y logra encontrar un patrullero y lo llevan a la casa de Jeffrey, básicamente para buscar la llave de las esposas que tenía puesta la víctima. Y ahí es donde, cuando pide pasar, encuentran lo que la víctima dijo. Le dijo, hay un cuchillo en la habitación, entonces la policía fue a la habitación para corroborar y encontraron el cuchillo. Y no solo eso, encontraron sangre en la habitación, fotos
de personas asesinadas. Bueno, y ahí es donde lo terminan arrestando y ahí sí encuentran todo lo que había en la casa y bueno, empieza el juicio. Bueno, vamos a hablar un poco ahora sobre cuáles fueron los diagnósticos que se fueron presentando en el juicio, cuáles fueron las opiniones de los diferentes profesionales. Vamos a reproducir algunos de los argumentos principales que se esgrimían en esa época. De más está aclarar, que hoy en día, digamos, no se habla de una única causa, o sea, no se busca un único elemento en la vida de Jeffrey, un único factor que haya resultado en la masacre que realizó, sino que hoy en día, la comprensión es multicausal. Se entiende que hay un montón de factores involucrados con diferentes niveles de interacción entre sí que dan el resultado que fue, la vida de Jeffrey, ¿sí? Y siempre que hablamos de diagnósticos, de vuelta los diagnósticos no explican, ¿sí? no dan una explicación del comportamiento, sino que en realidad es una manera de describir o de catalogar, que en realidad tomamos este caso para hablar de este tema justamente porque señala lo limitado que puede ser el sistema diagnóstico. O sea, si hoy en día es limitado, imaginémonos en aquella época, lo limitado que resultó el sistema diagnóstico, ¿sí? Porque entre los diferentes profesionales que evaluaron a Jeffrey no se pudo llegar con facilidad a un consenso, y de hecho no hay un consenso en cuanto a su diagnóstico. Si ya hoy en día, para la mayoría de las personas, el sistema diagnóstico suele resultar muy problemático, que de esto ya hablamos en diferentes episodios en este canal, imaginémonos para la complejidad de un caso como el de Jeffrey, queda muy limitado nuestro sistema diagnóstico, ¿no? Entonces, vamos a presentar un poco cómo fue la situación de diagnóstica durante el juicio. Por parte de la fiscalía, de las personas que estaban acusando a Jeffrey, lo que pasa acá también es que se junta el plano legal con el plano de salud mental, ¿sí? Entonces hay diferentes intereses en diferentes lados, ¿no? De parte de la fiscalía, de quienes querían acusar a Jeffrey, querían, básicamente demostrar que no tenía ningún trastorno y que era una persona completamente sana, justamente para que no pueda apelar insanía y que vaya a prisión. Entonces, se citaron a 2 expertos de salud mental por parte de la fiscalía. Por otro lado, de parte de la defensa, se citaron a otros 3 expertos. Y acá lo que se quería apelar era en realidad un poco lo contrario, ¿sí? Que era una persona insana, que no estaba en control de su propio comportamiento. De hecho, en un momento el abogado básicamente anuncia que los crímenes eran atroces, ¿no? Relata como son atroces. Nadie en su sano juicio podría hacer esos crímenes, ¿no? Como aludiendo a que no estaba realmente cuerdo, ¿no? Exactamente. Entonces, acá vemos, son todas personas que son expertas en su área, profesionales en salud mental. Y es muy interesante cómo no se puede llegar a un consenso y que hay visiones tan extremadamente diferentes, porque desde un lado, del lado de la fiscalía, digamos, uno de los expertos llegó a decir que no tenía ningún trastorno de ningún tipo y era una persona completamente sana. Desde el otro lado de la defensa se diagnosticó, vamos a seguir un par de diagnósticos porque es una locura todo lo que se diagnosticó, ¿sí? Diagnóstico border, esquizotípico, psicótico, necrofílico, abuso de sustancias, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno de personalidad mixto, rasgos sádicos, psicopáticos, TOC, trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, después en prisión esquizofrenia y bipolaridad. O sea, sí, o sea, el nivel de discrepancia entre 2 profesionales de salud mental era alarmante. Y aparte de los 3 profesionales de la defensa y los 2 profesionales de la fiscalía, había otros 2 profesionales por parte de la corte que iban a dar una visión objetiva. Y de vuelta, no hubo mucho consenso, ¿sí? Así que vamos a reproducir ahora algunos de los argumentos principales a favor o en contra de diferentes diagnósticos, pero de vuelta tiene como fin, digamos, señalar las limitaciones del sistema diagnóstico, ¿sí? Más que otra cosa. Para empezar, una de las áreas más complicadas y de mayor controversia va a ser el tema de las compulsiones, como mencionábamos, porque Jeffrey mencionaba que sentía la compulsión y el impulso a matar a estas víctimas, a realizar estos actos, y que cada vez sentía más fuertes estas compulsiones y más débiles sus defensas o sus barreras para prevenir estos actos, ¿sí? Y de hecho, cuando vemos la línea del tiempo de los crímenes, lo que vemos es que en la última época se empezaba a intensificar muchísimo, ¿no? No sé, no tengo los números, pero creo que en los últimos 10 meses habían sido 10 víctimas. Claro, el último tiempo saltó de 4 a 17 en muy poco tiempo. Exactamente, realmente. Sí. En cambio, de la primera víctima a la segunda habían pasado años, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicamos o a qué se refería con estas compulsiones? ¿Sí? Algo importante es que Jeffrey nunca se refirió a estas compulsiones como voces o como comandos, ¿sí? Como algo externo que lo impulse a actuar, ¿sí? Y algo importante es que en los diferentes tests psicológicos que se les tomaron, como el MMPI o diferentes tests que, lo que resalta es que él siempre habló sobre una sensación de control, de dominio sobre su propio comportamiento, y
sí refiere que hay algunos factores externos que pueden influir en su comportamiento, como por ejemplo el alcohol o la presencia de otras personas, pero la defensa usó esto justamente para explicar que entonces Jeffrey estaba bajo el control de su comportamiento, porque si esto fuera realmente una compulsión que era incontrolable, no hubiera sido modificada por la presencia de la abuela, por ejemplo, o por la presencia de otras personas, porque Jeffrey mencionó que, por ejemplo, cuando estaba con la abuela y una víctima, perdía el interés de realizar este crimen. Entonces, de hecho, la defensa incluso usa su alcoholismo, su abuso de sustancias como explicación de que era algo que Jeffrey hacía a propósito para poder desinhibirse y para poder actuar siguiendo estos impulsos. Es decir, era algún acto consciente de Jeffrey para poder darle rienda suelta a sus impulsos. Es decir, estaba activamente tratando de desarmar estas defensas, ¿sí? Entonces, esto es por ahí el área más controversial. ¿A qué se refería con las compulsiones? Vamos un poco con las pocas áreas de consenso que hay, ¿sí? En primer lugar, abuso de sustancias. En ese momento se ha diagnosticado con dependencia de alcohol, lo que hoy en día sería abuso de sustancias, que eso es algo que sí hubo consenso, digamos, era muy fácil de ver que el consumo de alcohol que Jeffrey tenía era excesivo y era abusivo, ¿sí? Por otro lado, el diagnóstico de necrofilia, eso es algo que también hubo consenso, ¿sí? Todos admitían que Jeffrey tenía una parafilia, una obsesión con los cadáveres, con tener relaciones en una época... creo que hemos mencionado, ¿no? Que también buscaba cadáveres para tratar de tener relaciones con los cadáveres, como un paso intermedio entre los animales muertos y los cadáveres reales, o sea, y matar personas. Hay discusión en qué significaba necrofilia, si significaba que lo podía controlar o no, pero todos están de acuerdo con el diagnóstico de necrofilia, ¿sí? Y también el trastorno de personalidad antisocial, ¿sí? Cumple con todos los criterios en realidad, ¿sí? Con síntomas de trastornos de la conducta antes de los 15 años, que es un criterio diagnóstico, conducta criminal, manipulación, falta de remordimiento por el propio comportamiento, agresión, desinterés por la seguridad o el bienestar de los demás, irresponsabilidad e impulsividad, es decir, cumple todos los criterios para trastorno de personalidad antisocial, esto según los propios evaluadores, ¿no? Del juicio, ¿sí? Ahora, hasta ahí llegan los consensos, después empiezan, las controversias, ¿sí? Por ahí el diagnóstico más controversial y más criticado en el caso de Jeffrey era el diagnóstico de Border, de trastorno límite. La defensa que diagnosticó, pues fue diagnosticado por trastorno límite por parte de la defensa, en realidad argumentó que se trataba por el fuerte temor al abandono que sentía. ¿Sí? Este es un indicador, el intentos excesivos de evitar el desamparo o el abandono real o imaginario por parte de otras personas, ¿sí? Y adjudicaba también un componente de impulsividad, en el sentido de que a veces las víctimas podrían llegar a irse, él podría llegar a liberar personas, y que parecía que los asesinatos o no asesinatos estaban premeditados a último momento, depende, la impulsividad de cómo se sentía a la hora de que los demás se iban a ir, ¿sí? Ahora, este diagnóstico fue criticadísimo, ¿sí? Sigue siendo muy controversial y muy criticado, por varios motivos. En primer lugar, porque en realidad el profesional que lo diagnosticó dijo que cumplía con todos los criterios, y es muy difícil ver cómo cumple con otros criterios diagnósticos, y por un solo, digamos, no cualquier persona que sienta un miedo fuerte al abandono va a ser diagnosticado de Border, ¿sí? Eso es una simplificación muy exagerada del diagnóstico, ¿no? No es así, y es muy difícil ver cómo cumple con otros criterios diagnósticos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en algo característico que es la inestabilidad emocional o los cambios abruptos de estado de ánimo. Jeffrey se caracterizaba, como también se vio en otros, no solamente en entrevistas, sino también en test como el MPI, se vio que se caracterizaba por un neuroticismo extremadamente bajo, que eso es consistente con otros asesinos seriales y con psicópatas, ¿no? Que es, en realidad, experimentar muy poca afectividad negativa, muy poca experiencia de malestar emocional intenso, ¿sí? En el día a día, muy poca reactividad emocional. Tenía un estado de ánimo más principalmente estable y calmo, ¿sí? No es tan característico con el trastorno límite de personalidad. Y en cuanto a la impulsividad, si bien puede presentar algunos rasgos de impulsividad, o sea, el abuso de sustancias o el momento de asesinatos, no es la impulsividad características en trastorno límite, sino es la impulsividad característica de dos o más áreas de la vida que son importantes para uno mismo y que terminan siendo dañinas para la propia persona, ¿sí? La impulsividad de Jeffrey era más que nada orientada hacia otros, ¿sí? Entonces, este fue un diagnóstico extremadamente controversial, ¿sí? y discutible. Por otro lado, tenemos la discusión con el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, que eso, hay cada vez más consenso en que esto no es así, ¿sí? Porque en realidad el argumento principal era por la manera metódica y dirigida que tenía de deshacerse de los cadáveres y de poder, eliminarlos.
Pero en realidad cuando entramos a ver un poco su historia de aprendizaje, primero tiene sentido porque llevaba décadas eliminando cadáveres y era algo que él hacía justamente para evitar ser detectado, ¿sí? Pero por ahí lo más importante es que en realidad no cumple con los demás criterios y trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad se caracteriza por fuertes convicciones memorales, por pensamientos muy claros sobre qué está bien y qué está mal, pensamiento muy rígido por el seguir firmemente las reglas, que era todo lo contrario de lo que Jeffrey hacía, ¿sí? Así que realmente no hay mucho consenso sobre este diagnóstico. Y otra de las áreas principales de discusión es el TOC, o sea, no el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, sino solamente trastorno obsesivo compulsivo, así que son dos diagnósticos diferentes. Que esta, como decíamos, es por ahí una de las áreas más controversiales y más discutibles, porque no está claro a qué se refería con impulsos o con compulsiones a realizar estos actos, ¿sí? Por ejemplo, el TOC no se caracteriza por conductas violentas o por actuar en base a las obsesiones o compulsiones y realmente lastimar a otras personas. Entonces, en realidad la discusión era si esto no se explica mejor por un trastorno psicótico, ¿sí? Estos impulsos o estas compulsiones. Y de hecho eso fue lo que se fue diagnosticando. Se terminó diagnosticando un episodio psicótico, lo que hoy se llamaría trastorno psicótico breve, ¿sí? Que este diagnóstico en realidad se suele utilizar después de un primer episodio psicótico cuando no está claro cuál es el curso o cuál es la enfermedad, si por ejemplo esto se trata de una esquizofrenia o si se trata por ejemplo de un episodio psicótico breve que después remite y la persona vuelve a un comportamiento premórbido, ¿sí? Antes del brote psicótico. Entonces, este fue lo que se terminó diagnosticando y es algo que es una posibilidad porque podría explicar la aparente funcionalidad de Jeffrey, en el sentido de que por momentos podría tener estas conductas, estos comportamientos de matar, comportamientos necrófilos, pero por otro lado volver a tener un funcionamiento aparente para poder mantener un trabajo, para poder guardar las apariencias, ¿sí? Por otro lado, otro de los diagnósticos mencionados es el trastorno de personalidad esquizotípico, y este es por ahí uno de los diagnósticos que puede describir gran parte del comportamiento excéntrico de Jeffrey, ¿sí? Cuando hablamos sobre el comportamiento de Jeffrey, el trastorno esquizotípico no es un trastorno que se caracterice por ningún tipo de violencia, ¿sí? Eso no es algo característico para nada del diagnóstico. Pero hay otras características que sí pueden explicar un poco el comportamiento de Jeffrey o pueden ser característicos de su comportamiento. Por ejemplo, como decíamos, Jeffrey mantenía las partes del cuerpo de sus víctimas, mantenía sus huesos, sus calaveras, comía partes del cuerpo y tenía una sensación de sentirse conectado con estas personas a través de ingerir estos cadáveres. Como decíamos, tenía pensamientos muy extraños sobre taladrar partes del cerebro para tratar de convertir a sus víctimas en zombies o otros procedimientos para tratar de preservar a estas personas que permanezcan con él. Tenía esta idea de que si él construía una especie de altar, poniendo dos esqueletos en los extremos del altar y una serie de calaveras con la iluminación adecuada, él iba a sentir una sensación de dominio, una sensación de capacidad que iba a impactar de alguna manera en su vida, que le iba a hacer querer ser una persona exitosa, que por ahí tenga éxito con inversiones inmobiliarias, ¿sí? O sea, tenía estos pensamientos muy excéntricos, muy extraños, delirantes y que él mismo reconocía como excéntricos, ¿sí? También tenía cámaras de seguridad instaladas en la parte exterior de su departamento. Esto es en realidad para disuadir a posibles personas que quisieran intruir en su departamento o que pudieran estar investigándolo. Que estas son ideas que pueden ser tomadas como ideas de referencia o ideas paranoicas, pero también es verdad que tiene un estilo de vida donde realmente era un asesino serial, ¿no? Pero entonces vemos algunas manifestaciones que sí cumplen varios criterios para las ideas, digamos, para el trastorno esquizotípico, ¿no? Como por ejemplo ideas de referencia, que es esto, por ahí pensamientos paranoides, creencias extrañas, experiencias perceptivas inusuales, pensamiento extraño, afectividad restringida, es esto del aplanamiento emocional que mencionábamos, la no expresividad emocional, apariencia extraña, ansiedad social, una vida social extremadamente limitada y solitaria, reducida a familiares directos o algunos amigos cercanos. Entonces, el diagnóstico esquizotípico, digamos, no explica para nada el componente criminal, el componente violento, pero cuando se combina junto con el trastorno antisocial de la personalidad y con la necrofilia, podría explicar y comprender y describir gran parte del comportamiento de Jeffrey, ¿sí? Entonces este es un diagnóstico que fue tomando muchísima fuerza con el paso del tiempo. Por otro lado, después, cuando, bueno, en el juicio se lo declaró, digamos, como un trastorno psicótico breve para seguir evaluando y se envió a prisión. En prisión se lo trató como esquizofrenia y como trastorno bipolar, ¿sí? Ahora,
En realidad esto es lo que hoy en día se llamaría trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Se combinaría en una especie de único diagnóstico, pero nosotros, por ahí como público, a través de los instrumentos de test tomados que son conocidos y que están abiertos al público, no llegamos a notar evidencia de episodios depresivos o episodios maníacos, ni tampoco evidencia de alucinaciones o una ruptura en su conexión con la realidad, porque estos pensamientos extraños, Jeffrey los reconocía como extraños y se limitaban a los cadáveres, pero no parecía una ruptura con la realidad. Pero es posible que en el contexto de prisión, a través de una evaluación más en profundidad y más detallada y más prolongada, hayan podido observar otras características o otros rasgos que escapan al conocimiento del público, ¿sí? Así que esto también es una posibilidad real. Bueno, después sí. De hecho, la última víctima había mencionado en el juicio que tenía comportamientos un poco erráticos, que no concuerdan, ¿no? Esta idea de que por momentos le hablaba bien, quería estar con él, y por momentos sacaba el cuchillo y decía hacer lo que yo quiera, como tenía cambios muy, muy de golpe, por así decir, y que él miraba como, tenía un ritual, había armado como rituales, ¿no? Miraba una película, El Exorcista, antes de cometer el acto del asesinato. Y tenía también momentos como que estaba en trance, como que no reaccionaba, que hacía ruidos. De hecho, esta es la forma de la que la última víctima escapa y puede sobrevivir, ¿no? Que Jeffrey por momentos deja el cuchillo, se olvida que está la persona que estaba enfrente, empieza a cantar o a modular. No era cantar, decía como que hacía un ruidito mientras preparaba los tragos, se había quedado como quieto, haciendo un ruido con la boca, ido totalmente de que se había olvidado totalmente que estaba la víctima en el departamento. Entonces, esto obviamente se sabe por esta persona que lo vio en esos momentos previo al asesinato, que lo pudo contar, pero que tiene estos momentos como raros o extraños de trance que no estaba presente, por así decir, 100%, hasta que después escucha el ruido y ahí como que vuelve en sí y, bueno, trata de que no se vaya la persona y se logra ir. Pero como esos lapsus donde no queda muy claro qué le pasaba a Jeffrey. Entonces es súper interesante esto que mencionás, porque me hiciste recordar, bueno, Jeffrey en sus entrevistas, él menciona que en realidad era plenamente consciente de todo lo que hacía y que no tenía estas ausencias. O sea, ahí se contradice un poco con el relato de la propia víctima que logró escapar, ¿sí? Dice que los únicos momentos en donde él no recordaba era, por ejemplo, bueno, en algunos momentos de decapitación de las víctimas, ¿sí? De los cuerpos, pero que por la gran mayoría del tiempo él dice que estaba consciente. Entonces, ahí tenemos un desencuentro entre los relatos, y nos puede hacer dudar también de la veracidad de los datos aportados por el propio Jeffrey, ¿sí? Y de hecho es súper interesante esto también que mencionás sobre el comportamiento errático con la víctima, de hablar amablemente o hablar de manera más emocional y más afectiva, porque otro de los ejes diagnósticos importantes tiene que ver con, bueno, los rasgos psicopáticos, que es una cuestión que se discutió bastante, o los rasgos sádicos, ¿sí? Como decíamos, con los rasgos sádicos, solamente uno de los profesionales pudo diagnosticar rasgos sádicos. El resto coincidió en que no había una búsqueda de infligir daño a la víctima, sino que de hecho trataba por ahí hasta mitigar el dolor a través de drogarlos. Pero con respecto a la psicopatía, cuando se le tomó un test de psicopatía, no llegó a la línea de corte para ser considerado psicópata, ¿sí? Creo sacó 22 puntos cuando se necesitaban 30 puntos, ¿sí? En el test de psicopatía. Ahora, cuando evaluamos cualitativamente los rasgos que él muestra, sí presenta varios rasgos de psicopatía, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, como decíamos, es un asesino serial caracterizado por la búsqueda de sensaciones, ¿sí? Eso es una de las características, la búsqueda de sensaciones y placer, manipulación, explotación, irresponsabilidad, impulsividad. Presenta muchas características claves de la psicopatía, falta de empatía, pero lo que no es tan característico y lo que hace a muchos profesionales pensar en sociopatía es el hecho de la conexión emocional que podía sentir por momentos con sus víctimas. Esto del miedo al abandono y la búsqueda de una conexión intensa con su víctima, y este cambio entre realmente sentir emociones intensas al momento de asesinar a la víctima. La ambivalencia sobre si matar o no matar, porque algunas víctimas las dejó salir, ¿sí? Entonces esto es algo que hace dudar si no se trata más de un caso de sociopatía, más guiado por emocionalidad al momento de matar, impulsividad a la hora de matar, y algunas cuestiones relacionales que afectan su capacidad de vincularse con otros. Recordemos que él tenía una predisposición hacia el rechazo y hacia la paranoia a la hora de encarar a otras personas. O sea, sentía que los demás iban a ser hostiles, que no lo iban a aceptar, que lo iban a rechazar, pero a la vez tenía esta parte de búsqueda de conexión con los demás y de un fuerte temor al abandono, que no es tan característico de la psicopatía. Claro. Sí, recordemos que había sufrido bastante bullying también en su infancia, y algo que mencionás que está bueno, que es una de las víctimas con las que, bueno, obviamente termina él asesinando, había tenido un vínculo un poco más largo, ¿no? Era una persona que era sordamuda, entonces
se comunicaban por papeles, digamos, por escribiendo papeles, libretas, y había armado un vínculo un poco más extenso, ¿no? Habían compartido almuerzos, habían ido a jugar un juego en la casa. Sí se notaba que cuando, por ejemplo, jugaban el juego, Jeffrey no podía salir de lo que él quería. O sea, si la otra persona le proponía, bueno, lo podemos jugar diferente, él como reaccionaba, no, se juega así, ¿no? Como esa estructura o rigidez en jugarlo o hacer las cosas a su manera, no se podían hacer de otra forma, ¿no? Una estructura bastante rígida. Pero bueno, esta víctima, por ejemplo, él, como decía Juan, mostraba como afecto, digamos, ¿no? Por momentos dudaba, de hecho dudó en asesinarlo al principio. Cuando la persona tiene que ir, Jeffrey sale de vuelta el impulso de no, ¿cómo te vas a ir? Quédate. Y busca un martillo para matarlo y como que él le dice, confía en mí, voy a volver, y todo lo que venían sintiendo, él lo deja ir. Después, lamentablemente, la víctima vuelve a buscar las llaves y ahí es donde Jeffrey no puede controlar el impulso y lo termina matando. Pero lo había dejado ir, como decía Juan, dudaba por momentos, ¿no? Como que trataba de dejar ese impulso y no hacerlo, pero bueno, era más fuerte que él por momentos. Entonces, sí, lo que sabemos es que el caso de Jeffrey era altamente inusual en cuanto a su presentación, ¿sí? Y bueno, fue asesinado en prisión, por lo cual no podemos aprender mucho más sobre él, ¿sí? Ya no va a haber más entrevistas o más test, así que no va a haber más información de la que ya hay disponible como para seguir clarificando. Pero sí es un caso extremadamente interesante porque deja al descubierto, bueno, muchas de las debilidades del sistema de diagnóstico y de evaluación entre profesionales, ¿sí? O sea, deja al descubierto el nivel de discrepancia que hay entre profesionales de salud mental a la hora de evaluar un caso como el de Jeffrey. Deja descubierto algo por ahí que tiene que ver más con el sistema diagnóstico que utilizamos más que con los profesionales en sí mismos que evaluaron el caso. Así que es un caso súper interesante para poder investigar y para poder entender un poco sobre el sistema diagnóstico. Sí, totalmente. La verdad que es un caso muy emblemático, como decías, también por un tema de falla a nivel general, ¿no? Como a lo judicial, hablándolo, tuvo muchos episodios donde él estuvo frente a un juez, frente a la policía, y bueno, o gente que lo denunció, como este chico que había logrado sobrevivir hace muchos años, y denunció y nadie hizo nada, y bueno, terminó matando 17 personas, ¿no? Un montón. La verdad es que, como decía Juan, él terminó muerto en la cárcel por otro compañero que al enterarse de las noticias y de lo que había hecho Jeffrey, básicamente no lo pudo contener. Pero bueno, la verdad que es un relato muy, muy fuerte todo de su vida y de todo lo que se vivió. Y como decía Juan, está bueno charlarlo para ver qué fallas hay y cómo mejorarlas en algún punto. Pero la verdad que es muy interesante el caso. Totalmente, súper importante poder notar el componente social que acá falló en la hora de poder proveer una contención, un tratamiento, algo para contener a Jeffrey. Y por otro lado, bueno, también notar que la idea de este episodio es poder hablar, ¿sí?, de las cuestiones diagnósticas y poder reproducir qué fueron los argumentos diagnósticos que se presentaron durante el juicio y durante la evaluación profesional de Jeffrey, ¿sí? No tanto analizar qué es lo que llevó a hacer lo que hizo, porque eso es algo que, bueno, no lo conocemos, ¿sí? Es algo que nos puede exceder y igual es un tema extremadamente enriquecedor e interesante, ¿sí? Pero la idea es poder vislumbrar, bueno, estas características del sistema diagnóstico. Totalmente, es todo lo que hablamos, es todo lo que está obviamente estudiado, evaluado por otros profesionales que tuvieron contacto con él. Obviamente no podemos hablar de alguien que no tuvimos contacto ni lo conocemos realmente como persona, así que todo lo que se habla es en base a profesionales que tuvieron la oportunidad de verlo en la cárcel y tener evaluaciones, ¿no? Así que nada, es un caso sumamente interesante. Nos pidieron mucho, así que acá les dejamos este podcast para que, nada, lo charlen. Nos pueden dejar en comentarios, tanto en YouTube o por las redes. Nada, ¿qué les pareció el podcast? ¿Qué piensan ustedes? Si leyeron algo más que se nos pudo haber pasado, o incluso qué piensan básicamente de esta situación. Dejarnos como su reflexión de esto que estuvimos hablando hoy. También, obviamente, saber si les interesa este tipo de formato, tanto sea compartido, de estar juntos armando más un estilo de charla y diálogo que nos parece mucho más a nosotros más interesante de hacer, pero ¿qué les parece? Y también, obviamente, si les interesan este tipo de videos, de charlar con casos que hayan existido y poder debatir un poco juntos sobre cosas que sean relacionadas con la psicología. Así que bueno, los vamos a estar leyendo, los escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.